El video pasado lo que vimos fue cómo podemos realizar en nuestro group de usuarios, que lo transformamos, lo teníamos como función y lo hemos transformado, en este caso, vamos a cerrar esto, a clases como tal. Ahora, lo que les había mencionado es que hoy día vamos a ver algo, y también lo verán por el título, de cómo poder agregar acciones extra a nuestros viewsets, es decir, métodos que tengan su propia ruta. Aquí, por ejemplo, sabemos que el viewset por defecto va a registrar la ruta para un método llamado list, un método llamado create, un método llamado retrieve, un método llamado update y un método llamado destroy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, necesito otra ruta? ¿Cuál va a ser el caso de mi ruta para este ejemplo? Quiero una ruta para cambiar la contraseña de mi usuario. ¿Cómo haría aquí? Necesito una ruta aparte. No me voy a crear una función ni me voy a crear otra clase, etc. Quiero que sea dentro de barra users. Entonces, para esto yo puedo hacer, en este caso, agregarle acciones extra. Recuerden que acciones se le llaman a estos métodos que generan rutas para los viewsets. Y puedo generarle y agregarle acciones extra a los métodos que yo desee. Dentro de los viewsets, obviamente, porque de ellos estamos hablando. Vamos a borrar este porque ya no se necesita. Entonces, la pregunta sería ¿cómo se hace esto? No es muy complicado, pero hay que tener algo en cuenta. Que cuando nosotros vamos a hacer esto y añadir rutas extra, los viewsets que lo permiten son Generic Viewset y Model Viewset. Entonces, ¿cómo puedo realizar esto? Primero, teniendo en cuenta claras las reglas, etcétera, voy a importarme de aquí. Voy a traerme lo siguiente. Vamos a traer de res framework.decorators import action. Y este action es el decorador que voy a utilizar para las funciones que yo desee. En este caso, ¿cuál va a ser la función que yo deseo crear? Una que va a ser, en este caso, el set password, para cambiar la contraseña de un usuario. Entonces self request, coma, y el pknone por la inicialización, y aquí yo pondría pass. Este método es el que quiero que tenga una ruta. Entonces si yo lo agrego así tal cual y yo voy, por ejemplo, a mi Swagger, veo que aquí en user no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo agrego a este método @action, que es el decorador que acabo de importar, y le voy a poner lo siguiente? Le voy a decir dos cosas: detail true y methods igual post. Ahorita explico qué es esto, qué significan esos, pero simplemente vean cómo cambia esto. Miren, actualizo, parece que hay un error o mi servidor se ha detenido y etcétera. Vamos a, no se ha reiniciado correctamente. Ahora sí, actualizo y ahora sí cargó. Voy a users y miren qué pasa aquí. Tengo una ruta users id set password. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente lo que ha pasado es que este decorador de aquí le acaba de convertir a este método de aquí en una acción válida para tener una ruta dentro de mi viewset que está asociado a mi router. Eso es lo que está sucediendo. Y ven que ha creado una ruta de forma automática con estas características: users, el ID y set password. ¿Cómo la ha creado? Cuando yo le pongo este parámetro detail, que es en este caso obligatorio, lo que le estoy diciendo es que va a tener un detalle, que va a ser una ruta de detalle. Al ser una ruta de detalle, lo que él hace automáticamente cuando lo detecta en true es agregarle este campo ID. Y se lo agrega después de la ruta raíz. Mi ruta raíz era users, porque esa es la ruta que tengo en el router, ¿ven? Entonces le agrega ese ID. Y luego lo siguiente que le agrega es el nombre del método en cuestión, que en este caso es setPassword. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está realizando, etc. Entonces eso es lo que está cambiándole y es como lo está generando. Ahora,
¿Qué pasa si yo no quiero que aquí sea set password? Hay varias formas de cambiarlo. Aquí hay otro parámetro que se llama path, por ejemplo. Y aquí yo puedo decirle cambio pass, por ejemplo. Yo voy aquí y voy a recargar. Y vamos a ver que me está saliendo un error que aquí está. Y es porque no se llama aquí path, sino URL-path. Y ahora que yo lo tengo así, ya puedo irme aquí y recargar. Y van a ver que aquí, ¿qué me está colocando? Cambio path. ¿Por qué? Porque este URL path es el parámetro, el atributo que define la ruta o lo que va a ir después si es que le hemos colocado detalle en true. Y en este caso le he colocado cambio path y está reemplazando al por defecto, porque cada vez que él detecta que está vacío, coloca el nombre del método. Ahora, aquí en URL path, lo que ustedes pueden colocar como ruta, no sé si quieren pasar parámetros, etcétera, son expresiones regulares. Si vienen de ya trabajando con Django bastante tiempo, recordarán que en Django 1.x utilizábamos expresiones regulares en las rutas. Ese tipo de expresiones se pueden colocar aquí. Ya habiendo definido esto, este methods es los métodos HTTP que va a permitir esta vista. O en este caso, este método, esta función, que ahora ya es una vista. Yo estoy colocándole post, pero puedo permitirle más de uno. Puedo colocar coma y aquí, por ejemplo, ponerle put. O puedo ponerle get. Y lo va a permitir. Cuando tú lo envíes por get o por post, lo va a permitir. Para eso significa este método. Es una lista de los métodos HTTP que permite la función. Listo. Hasta ahí vamos bastante bien. Entendemos cómo funciona, etc. Entonces, ¿ahora qué es lo que necesito? Primero necesito traerme el usuario. self.getObject y le paso el PK. Listo. Una vez que hice esto de aquí, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues necesito tener un serializador porque aquí me tienen que enviar dos cosas. La password y la confirmación de la misma, dos campos. Entonces aquí yo tengo que crearme un nuevo serializador. Entonces yo puedo decir class, por ejemplo, password serializer. Y este de aquí es de serializers.serializer. Porque no necesito que sea basado en un modelo. Y aquí simplemente puedo decir password igual a serializer punto y aquí char field y aquí le puedo decir, por ejemplo, el máximo de tamaño va a ser igual a 128 caracteres, un mínimo de tamaño que sean, por ejemplo, 6 para que no me coloquen contraseñas tan pequeñas, etcétera. Y por ejemplo que sea de write only, solo escritura, igual true. Y otro campo llamado password2 que va a ser exactamente igual. Listo. Y aquí simplemente yo puedo hacer def validate password 1 o 2, cualquiera, que voy a ponerle 2 self, value. Y simplemente voy a decir si password es diferente a password 2 rise serializer.validation error y aquí le voy a decir debe ingresar ambas contraseñas iguales y aquí simplemente return password o en este caso value. Entonces aquí en vez de colocar password va self.password y aquí va value, por ejemplo. Y una vez que yo tengo esto de aquí, ya tengo la información, etcétera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo mi serializador, este de aquí, lo voy a enviar y lo voy a traer aquí. Listo. Y voy a decirle passwords serializer va a ser igual a password serializer. Y aquí simplemente voy a decirle que le paso data igual a request.data. De esta forma. Y ahora simplemente voy a decir si password serializer.isValid. Pues hago el user.setPassword. Y le voy a decir en este caso que voy a traer de
password serializer.validate data y traigo password y hago un user.save y retorno return response y aquí simplemente colocamos un mensaje que diga contraseña actualizada correctamente. Esto va a ser un código 200 y pues si es que no es así, return response message hay errores en la información enviada, errors password serializer.errors status igual a status.http:/400/ bad request y tendría mi cambio de contraseña. La pregunta es, ¿funcionará? Eso lo vamos a averiguar ahora. El servidor funciona sin problemas, así que vamos a hacer una nueva ruta aquí de tipo post /2/set password /header, el de autorización, el value aquí es bearer y vamos a copiar, vamos a pegar y si lo envío tal cual, ¿qué pasa? Hay errores en la información, password y password 2 son requeridos. Muy bien, entonces vamos a enviar aquí como JSON password, vamos a decirle que la contraseña va a ser password y password 2 por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando haga send, bueno, aquí me está mostrando un error de que no tiene atributo password. Ya encontré, pues ya sé por qué sale esto y es que creo que me he equivocado. Claro, aquí simplemente vamos a ponerle así porque no va a tener. Vamos a colocarle data. ¿Para qué? Para así data y de data sacamos el password y es diferente a data password 2 return data de esta forma. Ahora si yo vuelvo a enviar, debe ingresar ambas contraseñas iguales. Entonces ahí pues ya tendríamos en este caso el error como tal. Ahora aquí, como ven, este error de aquí está dentro de un campo llamado non-file errors. ¿Qué pasa si yo no quiero que retornarlo así, si no quiero que se asocie a un campo, por ejemplo? Porque aquí creo que se asocia, por ejemplo, a password. Entonces esto de aquí, ¿qué tengo que hacer? Meterlo entre llaves para pasarle un diccionario, en este caso al validation error. Y aquí como clave le paso simplemente el campo, por ejemplo, password. De esta forma, campo valor. Y conste que cuando yo hago esto, ya me sale password y aquí sale esto. Es una de las formas que se puede hacer cada vez que están validando, por ejemplo, y están utilizando el método validate para validar. Todo esto de validate con el nombre, etcétera, lo explico en el video que hice sobre validación de serializadores. Ahí les explico todo eso. Entonces, una vez que realizamos esto, vemos que colocándole las contraseñas de forma incorrecta, lo está validando. Ahora, ¿qué pasa si coloco las contraseñas de 3 caracteres? Envío. Asegúrese que este campo tenga al menos 6 caracteres. ¿Por qué? Porque recuerden que en mi serializador le puse que mínimo tenga 6 caracteres. Funciona. Está aplicando la validación de cada campo antes de este del validate, que es la que siempre aplica. Entonces, ahora si yo envío ya para, por ejemplo, la contraseña como tal, password, y doy send, contraseña actualizada correctamente. Ahora sí ya me cambió la contraseña como tal de mi usuario. Como ven, funciona correctamente todo. Y este método, este decorador llamado action, lo que está permitiendo es que un método pueda convertirse en una vista que tenga su ruta que lo represente
dentro de un viewset. Y este es el potencial de los viewsets, que en una sola clase yo puedo comenzar a definir los métodos que yo desee que pertenezcan a ese o a esa acción en sí, porque aquí hacemos referencia al usuario. Aquí está todo lo del usuario como tal, y si estamos dentro de todo lo del usuario, pues tiene que estar todo lo que corresponde a él, como por ejemplo el listado, la creación, el retrieve, el update, etcétera, destroy, el cambio de su contraseña. Y si queremos agregarle algún otro método que tenga ruta, podemos hacerlo aquí a través del decorador action, etcétera, sin problemas. Entonces espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier duda, pregunta, consulta, etcétera, a las redes, pueden hacerlo a las redes sociales, por la página web del canal. Pueden también, si gustan, unirse al server de Discord, que como ven aquí ya tenemos integrantes. Ahí hacen sus preguntas, saludan, etcétera. Si no respondo yo, responde otro integrante, etcétera. Preguntan de cualquier tema, no solo de Python o de Django. Hay varios canales, etcétera. Si desean unirse, el link va a estar en la descripción.